Hemos estado hablando durante estos domingos, mis amados hermanos y hermanas, a la luz de la Biblia, las experiencias humanas del temor, el desaliento, la soledad, la preocupación, y hoy hablaremos sobre la culpa. La culpa. La culpa es, al igual que las demás experiencias humanas que mencionamos, un gigante de poderes indescriptibles, fuertes, pesados, capaces de destruirnos. La culpa mata lentamente, asfixia, aplasta poco a poco, mata con terribles dolores, agobia. Si no lo creen y se encuentran por ahí a Judas, le preguntan acerca de su experiencia y les dirá lo que sucede cuando el sentimiento de culpa embarga el corazón humano. Hay muchas situaciones que provocan culpa. Una mujer que se provoca un aborto, un hombre que ha cometido un homicidio, un asesinato, quien ha dañado a alguien sin querer, quien ha sido infiel, y otras situaciones de pecado hacen que la experiencia de la culpa dañe tanto al ser humano. David, un rey a quien Dios le dio todo cuanto cualquier ser humano hubiera deseado. Cantaba muy bien, tocaba instrumentos musicales, casi podríamos decir nosotros que danzaba artísticamente, pero un día, en lugar de ir a la guerra y en lugar de estar con su ejército, se quedó y paseando por la azotea del Palacio Real, vio a una vecina bañándose y la codició. El resto de la historia ustedes seguramente ya la conocen, pero el resto de la historia es dramática. Llega al pecado de adulterio, llega a ser el asesino intelectual de Urías, el esposo de esta mujer, esposo de Betsabé, y después de esto viene la agonía de la culpa. La agonía de la culpa. ¿Qué hace el ser humano cuando la agonía de la culpa viene a su vida y cuando toma dimensiones gigantescas y se vuelve un gigante contra el cual tenemos que luchar? Bueno, el Salmo 32 nos platica la experiencia de David y de alguna manera es la experiencia de todo ser humano. Quizá la primera cosa que el ser humano hace cuando la culpa llega a su vida es guardar silencio, quedarse callado. Se da cuenta del mal que ha hecho, la culpa se instala en su mente y en su corazón, y el primer impulso es no decir nada a nadie. David dice en Salmos 32, versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David prefirió aislarse, pero mientras tanto su alma sufría, su cuerpo comenzó a enfermarse, su gemido era el único sonido que se escuchaba y lo demás era silencio. Seguramente recordaba el Salmo 66, versículo 18,
si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. El Señor no me habría escuchado. Un hombre que consultaba a Dios para toda decisión, ahora lo separa un mar de silencio por causa de la culpa. ¿Qué es la otra actitud que toma el ser humano cuando la culpa llega? Bueno, las penas. David es muy elocuente en describir las dimensiones del sufrimiento por causa de la culpa. Siempre estamos en Salmo 32, y ahí mantenga abierta su Biblia, por favor. El versículo 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y luego incluye ahí una nota de silencio. David estaba atrapado en su propia culpa, la pena lo abrumó, le quitó a su vida la vitalidad, no había razón para danzar, no había razón para cantar, no había ninguna razón para tocar el arpa o algún otro instrumento musical. La única poesía que venía a su mente era la aflicción y la pena por causa de la culpa que estaba en su mente y corazón. ¿Cuál es la tercera actitud que toma el ser humano cuando la culpa llega? Cuando la culpa se establece en la vida del ser humano. El ocultamiento. Como hemos visto, la culpa es una fuerza que aísla. David no podía platicar de lo que había pasado con sus amigos. Es más, ni a Dios se lo decía. No solo era un adúltero, pero él sabía que era un asesino intelectual. En su afán por borrar la evidencia de su primer pecado, cometió otro pecado. Solamente Betsabé y Joab, que era su consejero de confianza, sabían la verdad. La Biblia nos dice que pasó un año viviendo con un secreto intolerable. Era un exilio psicológico, era un alejamiento de Dios y de los demás, eran agonías que nunca antes había experimentado. Y aunque él trataba de ocultar ese pecado, finalmente Dios entró en el mundo y en la situación de David para ofrecerle una salida de la situación. Dios proveyó de algo amoroso y a la vez terriblemente doloroso. Un acusador. Un acusador. Segundo de Samuel, los primeros 7 versículos del capítulo 12 de Segundo de Samuel, nos dice que Dios envió a Natán, y la voz de Dios llegó a través de la vida de Natán, este profeta de Dios, que en realidad era como el pastor de David. Servía como profeta en el palacio real. Y ahora Dios lo envía para confrontar a David con su pecado. Era una asignación temeraria, era una asignación riesgosa, era una asignación difícil. Y entonces Natán llega con el rey y le platica una historia. Y usted puede ver lo sorprendente de esta historia. Le dice Natán, David, rey, 2 hombres vivían en una ciudad, uno era rico, el otro era pobre. El rico tenía un rebaño de corderos, muchos corderos, y el pobre tenía una sola corderita. En realidad era como una hija de la familia, era la mascota de los hijos y la mascota de la familia. Y un día
El hombre rico recibió una visita y aun cuando tenía muchos corderos y muchas ovejas, tomó la del vecino, la mató, la cocinó y se la dio a comer a su visitante. David estaba escuchando con atención, atrapado en la historia, porque para él no era más que una historia. Jamás imaginó la frase final. Nunca lo relacionó con él mismo. Y de acuerdo a los versículos 5 al 10 de 2 de Samuel 12, David dice la palabra que se encendió de ira en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo, que el hombre que hizo esto, es digno de muerte. Y no solamente debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia, sino también merece la muerte. Y aquí Natán, que está muy listo para seguir la historia y la actitud de David ante esta situación de pecado, le dice esta frase extraordinaria: tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y por si fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. ¿Qué momento habrá sido para David el que el profeta de Dios haya dado la palabra de sentencia? Fue una estaca en su corazón. Lo disimulado, lo oculto, lo secreto, había sido descubierto, había sido revelado. Ahora venía un sentimiento de vergüenza que podía llegar a ser una vergüenza pública cuando se conociera la realidad. Y era tiempo de poner en orden la casa. Y entonces describe David en el capítulo 51 de Salmos lo que él hizo al reconocer la culpa. Segundo de Samuel 12:13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. El resultado de la confrontación de Natán a David es que el rey había sido humillado, había sido confrontado con la gravedad de su maldad. Pero ¿qué le dice Dios en ese momento a él? ¿Qué hace con el horrible estado en que se encuentra su alma? Lo primero que David hace es aceptar la completa responsabilidad de su pecado. En el Salmo 51 comienza diciendo en el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Muchos de nosotros
En un momento dado, por causa de la culpa, nos volvemos maestros en desviar la culpa, en buscar culpables en otros miembros de la familia, en los empleados, acusar al estrés o a la sociedad o a nuestros padres, a nuestra infancia infeliz de los actos que cometemos. El comienzo de la restauración está en aceptar la responsabilidad de nuestro pecado y de esa manera Dios comienza a actuar en favor de nosotros. No solamente acepta la responsabilidad de su pecado, pero además reconoce la maldad del pecado. En los siguientes versículos, él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Un instrumento favorito del ser humano, hombre o mujer, que no quiere aceptar la responsabilidad y la gravedad de su pecado, es minimizar la transgresión. Imagínense ustedes, cuando alguien comete un pecado y cuando tiene culpa, dice: bueno, no es para tanto. A algunos, inclusive, la realidad es que estaba estresado. Otros más dicen: tomé una mala decisión. Fue un incidente aislado. O algunos, con mucho cinismo, dicen: realmente fue una oportunidad de aprendizaje. Y otras racionalizaciones que podemos utilizar para aminorar la culpa, como si esto fuera posible. Noten ustedes en los versículos del 1 al 3 de Salmo 51, las palabras que usa para hablar de la gravedad de su pecado. David utiliza, por ejemplo, en el versículo 1 y en el versículo 3, la palabra transgresión. Y la palabra transgresión significa una oposición a la ley, en este caso a la ley de Dios. Iniquidad. Esto significa perversión de la naturaleza del ser humano. Utiliza la palabra iniquidad. Utiliza también la palabra pecado. Es fallar al blanco, errar al blanco. Y utiliza la palabra maldad, que es el estado caído del ser humano con inclinación constante a hacer lo malo. ¿Qué es la mejor actitud que debemos tomar nosotros cuando la culpa llega? Reconocer la gravedad del pecado cometido. No lo minimice. Acepte la gravedad del pecado. Pero en tercer lugar, David confiesa a Dios su pecado. Es la opción más sabia. Después de reconocer la gravedad del pecado cometido, debemos volver a Dios, debemos confesarle que le hemos fallado, que hemos hecho lo malo delante de sus ojos. Debemos recordar que todo pecado es una ofensa primeramente a Dios, aunque puede ser una ofensa también a los demás. Aunque haya víctimas, como en este caso, Betsabé, Urías, Joab, el niño que viene como resultado de esta relación, pero sobre todo, reconoce David que era una ofensa a Dios. Versículo 4 de Salmo 51 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmo 32, versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuál es la respuesta de Dios a la culpa? Vamos buscando la manera cómo librarnos de este enemigo terrible que se agiganta frente a nosotros.
Bueno, la respuesta a la culpa es la limpieza espiritual que Dios ofrece cuando nosotros estamos dispuestos a reconocer, a confesar y a pedir perdón por el pecado cometido. En primer lugar, Dios perdona nuestro pecado. Dice el versículo 2 de Salmo 51, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Noten ustedes los términos que utiliza David. Lavar, limpiar, purificar, borrar, que son acciones que solamente Dios puede hacer en el corazón humano. Pero la segunda cosa que Dios hace cuando nosotros le confesamos y le pedimos perdón por el pecado es restaurar el gozo. Y ese es el pedido de David en el versículo 8 de Salmo 51. Hazme oír gozo y alegría y se requerirán los huesos que has abatido. Y en el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David definitivamente quiere volver a disfrutar del gozo de ser liberado, de ser perdonado, de caminar con su Salvador, de andar con su Señor juntos, de sentir de nuevo el gozo de la salvación. En tercer lugar, a luz de la palabra, el versículo 11 de Salmo 51 dice el salmista, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es decir, lo que David está pidiendo es que renueve el compañerismo espiritual con él. David y nosotros tenemos que reconocer que la consecuencia del pecado es ser desechados delante de Dios. Hay ejemplos bíblicos, por ejemplo, está Adán, Eva, Saúl, que fueron desechados por Dios, y David no quiere ser quitado de la presencia del Señor. Él quiere renovar su compañerismo con Él. Finalmente, dentro de los beneficios de ser quitada la culpa de nosotros es que nos permite volver a concentrarnos en el futuro. Dice el versículo 12 de Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En Salmo 32, versículo 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David le pide a Dios un espíritu noble que lo sustente en el futuro para no volver a caer, para no volver a pecar, para no hacer lo incorrecto delante de Dios. Déjeme concluir esta mañana. No importa cuál haya sido la maldad cometida en el pasado, Dios es suficiente para ayudarnos a vivir conforme a su voluntad y no volver a pecar, no volver a fallar, no volver a hacer lo malo delante de Él. No importa cuál sea la causa de la culpa que te agobia, Cristo puede darte el gozo del perdón y la ayuda suficiente para vivir conforme a su voluntad y no fallarle. El poder del Espíritu Santo es suficiente para vivir conforme a la voluntad de Dios. Pidamos al Señor de su gracia para poder vencer, para poder protegernos de este gigante llamado culpa. Oremos al Señor. Padre, esta mañana reconocemos nuestra necesidad de ti. Y si en el corazón de alguno de tus hijos o de tus hijas, o alguno que esté escuchando tu palabra en esta mañana, hubiera culpa, no importa cuál haya sido el pecado cometido, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que perdones, que transformes
que limpies, que purifiques y que devuelvas el gozo de la salvación a esa persona. Le encomendamos a tu gracia bendita y gracias, Señor, por amarnos y por ayudarnos a ser vencedores sobre la culpa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que nuestro Dios permita que esta sea una semana de bendición para Él. Tome el cuidado que necesita para evitar contagiarse del COVID-19. Haga todo lo posible para estar en casa. Les dejo de tarea y seguramente que a manera que más lo hagamos nos va a resultar mejor. Conjugue ja, je, ji, jo, ju, y yo creo que para la siguiente nos va a salir mejor. Así que disfrute de la bendición de Dios esta semana. Que Dios le bendiga. Hasta pronto. Amén.